Mi nombre es Michelle Morris y tengo 34 años. 7 meses después de que un conductor se pasara un semáforo en rojo y me lesionara gravemente la cadera, finalmente compré la casita de estilo artesano que había deseado toda mi vida. La arreglé una habitación a la vez, un lugar tranquilo para sanar. Entonces mis padres me enviaron un mensaje de texto, no para preguntar cómo estaba. Escribieron: vamos a usar tu patio trasero para la boda de tu hermana. Quédate arriba o vete. Lo leí 2 veces. Luego respondí con una sola palabra. De acuerdo. Pensaron que eso era todo. No tenía ni idea de con quién había pasado ese verano sentada ni de lo que ella ya había decidido hacer. Para entender por qué solo dije una palabra, hay que volver a una habitación de hospital y a un montón de papeles que deslizaron sobre mi cama. Pero antes del hospital, antes de los papeles, existía la versión de mí que mi familia había construido. En nuestra casa, todos tenían un papel y el mío tenía un nombre. Yo era la fuerte. Mi hermana Chloe era por la que todos se preocupaban. Yo era la que no necesitaba que nadie se preocupara. Suena como un cumplido. Me tomó 34 años escucharlo como una instrucción. Si alguna vez has sido la persona a la que le dijeron que estaría bien mientras todos los demás recibían ayuda, tómate un segundo para suscribirte y decirme en los comentarios desde donde estás escuchando. Los leo todos. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a cómo aprendí lo que fuerte había significado realmente todo este tiempo. Al crecer, mi madre tenía una frase que usaba como otras madres usan las canciones de cuna. Siempre has caído de pie, decía. Y lo decía como si estuviera orgullosa de mí. Lo que quería decir era que se me podía dar menos y pedir más, y yo no me quejaría. Cuando Chloe necesitó aparatos de ortodoncia, yo recibí una tarjeta de la biblioteca y un pase de autobús. Cuando Chloe quiso el recital de danza y el entrenador privado y el coche a los 16, yo conseguí un trabajo a tiempo parcial y un discurso sobre lo madura que era. Me creí el discurso. Ese era el truco. Pensaba que ser útil era lo mismo que ser amada. Y nadie en esa casa me corrigió jamás. Hay una fotografía en el refrigerador de mis padres, y solía mirarla cada vez que los visitaba. Es de la graduación de secundaria de Chloe. Ella está en el centro, radiante, con el brazo de mi madre a su alrededor, mi padre sonriendo detrás de ellas. Yo estoy en el borde mismo del encuadre y el recorte me corta por el hombro, de modo que la mitad de mí simplemente ha desaparecido. Durante años, pensé que era un accidente de la cámara. Más tarde, comprendí que era simplemente una imagen honesta de donde me encontraba yo. Podría darles 100 pequeños ejemplos, pero uno se me queda grabado. Cuando tenía 12 años, tuve gripe y una fiebre de 103. Y esa misma semana, Chloe tuvo un resfriado. Mi madre pasó 3 días junto a la cama de mi hermana con paños fríos, ginger ale y dibujos animados. Dejó un frasco de medicina en mi cómoda con una nota que decía: eres fuerte. ¿Tú puedes con esto? Y sí pude. Lo superé sola. En algún momento de esa semana febril, aprendí la lección que mi familia enseñaba mejor, que ser capaz de sobrevivir sin ellos era lo mismo que no necesitarlos. Y que no necesitarlos era mi regalo para dar. Seguí dándolo durante 22 años más. Me mudé a los 18 y me labré una vida por mi cuenta porque eso también se esperaba. Me hice contable. Soy buena con los números, buena para ver a dónde va el dinero cuando la gente prefiere que no mires. Mantenía mi teléfono con el volumen alto siempre, en caso de que la familia me necesitara. Rara vez sonaba para mí. Cuando lo hacía, era porque alguien quería algo. Me decía a mí misma que así es como funcionaban las familias y mantenía la cabeza gacha y seguía siendo la fuerte. Y no pedía que me preguntaran cómo estaba. Luego, ese invierno, un extraño se pasó un semáforo en rojo a 50 millas por hora, y la vida que había construido se plegó sobre sí misma en el espacio de una sola respiración. Mi semáforo estaba en verde. El suyo no. Esa es toda la historia de cómo mi vida se partió en 2. Recuerdo el sonido más que el dolor. Un crujido plano y enorme y luego el mundo inclinándose y después una quietud que parecía venir de un lugar muy lejano. Cuando desperté, había una máquina contando mis latidos en voz alta, y mi pierna derecha estaba en un soporte, colgada en el aire por una correa.
Y una enfermera me decía que me había lesionado gravemente la pelvis y el fémur, y que tenía suerte. No me sentía con suerte. Me sentía como una cosa que se había caído. La cirugía fue larga. La recuperación, me dijeron, sería más larga. En algún momento en la niebla de esos primeros días, seguí esperando que mi familia entrara por la puerta con el tipo de preocupación en la que puedes apoyarte. Me decía a mí misma que estaban en camino. Me decía a mí misma que a la fuerte se le permitía necesitar a la gente solo por esta vez. Al cuarto día, la puerta se abrió. Entraron mis padres, no con flores, sino con papeles. Mi madre se sentó en el borde de la cama, y mi padre se quedó junto a la ventana con las manos en los bolsillos, y ella alisó la manta sobre mi pierna buena como solía hacer cuando yo era pequeña. Por un segundo, pensé que por eso habían venido. Luego sacó una carpeta de su bolso. Hemos estado hablando, dijo. Con todo lo que ha pasado, creemos que sería inteligente poner la casa a nombre de todos, solo para que podamos ayudar a gestionar las cosas mientras estás convaleciente, para que nada se nos escape. La casa, no mi cadera, no si volvería a caminar sin cojear. ¿La casa? Todavía estaba muy aturdida por el tratamiento, y mis pensamientos llegaban lentos y espesos. Pero incluso entonces, algo dentro de mí se volvió muy silencioso y muy despierto al mismo tiempo. Ella deslizó un bolígrafo en mi mano y dobló mis dedos a su alrededor. Solo firma aquí, cariño, para que podamos ayudar, dijo. Y sonrió. Y era la sonrisa que usaba cuando ya había decidido la respuesta. Miré la línea donde se suponía que debía ir mi nombre. Miré mi propia mano, temblando alrededor del bolígrafo, y pensé en cómo ni una sola persona en esa habitación me había preguntado si había tenido miedo en la mesa bajo las luces. No podía discutir. No tenía la fuerza para discutir. Así que hice lo único que podía hacer. No firmé. Dejé que el bolígrafo rodara de mis dedos sobre la manta, y cerré los ojos, y dije que estaba demasiado cansada, que no podía concentrarme, que hablaríamos cuando mi cabeza estuviera despejada. La sonrisa de mi madre se tensó, pero me dio una palmadita en la mano y dijo, por supuesto, cariño. No hay prisa. Y dejó la carpeta en la mesita auxiliar junto a mi cama como una invitación. Cuando se fueron, hice lo segundo que podía hacer. Me estiré, lenta y torpemente, y saqué los papeles de la carpeta, los doblé por la mitad y los metí debajo de la caja de pañuelos en el cajón de mi mesita de noche, donde las enfermeras no los tirarían. No sé por qué los guardé. Solo sabía que no estaba lista para devolverlos. Regresé a casa unas semanas después en muletas, al apartamento que había estado alquilando mientras buscaba una casa. Y en la quietud de ese apartamento, sin nadie que contara ya mis latidos, seguía viendo la cara de mi madre sobre esa carpeta. Seguía viendo la forma en que ambos habían mirado la idea de mi casa. No era la forma en que miras algo que pertenece a tu hija. Era la forma en que miras algo que ya has decidido que es tuyo. Y por primera vez en mi vida, sola en ese sofá con la pierna apoyada en una pila de almohadas, me permití preguntarme algo que nunca antes me había permitido: si me hacían esto mientras estaba atada a una cama de hospital, ¿qué le habrían hecho ya a alguien que no podía decir que no en absoluto? Un nombre surgió en mí cuando pensé eso. Mi abuela, la madre de mi madre, Ruth, la mujer a la que no se me había permitido ver en años porque, como siempre decía mi madre, estaba demasiado cansada para recibir visitas. Aparté el pensamiento. Todavía no estaba lista para él. Primero, tenía una casa que comprar y un cuerpo que reconstruir, y me dije que eso era suficiente para sobrellevar. Esa primavera, cerré el trato de la pequeña casa de estilo artesano en la calle del Mare. Era vieja y estaba desgastada, el porche se hundía y la cocina era del color de una mala decisión de los años 70. Y la amé en el momento en que la vi. La compré con la indemnización del seguro y cada dólar que había ahorrado en 12 años de ser la que nunca pedía nada. Firmé mi nombre en los papeles de cierre sola. El nombre de nadie más, el mío. Cuando me entregaron las llaves, el metal estaba frío en mi palma, y me quedé en la sala de estar vacía y escuché el crujido de los viejos suelos bajo mis muletas, y algo en mi pecho que había estado apretado durante meses finalmente se soltó. Era mía. Cada clavo, cada olor. Se sintió como respirar por primera vez en mucho tiempo. No podía hacer mucho al principio,
así que sané la casa de la misma manera que me estaba sanando a mí misma, una pequeña pieza a la vez. Pinté el porche delantero en secciones de 3 pies porque 3 pies era lo más lejos que podía estar de pie antes de que mi cadera me obligara a sentarme. Pintaba y descansaba y pintaba el siguiente tramo. Y para cuando terminaba una barandilla, la primera ya estaba seca. Arranqué el feo linóleo de la cocina de rodillas. Planté un jardín en el patio trasero, uno de verdad, con tomates y lavanda y un pequeño banco bajo el roble. Y me dije a mí misma que para cuando floreciera, podría caminar hasta él sin agarrarme a nada. Durante 7 meses después del accidente, esa casa fue todo mi mundo. Y lentamente se convirtió exactamente en lo que la había comprado para ser, un lugar tranquilo para sanar. Un lugar donde nadie podía entregarme una carpeta. Y en todo ese tiempo, ¿saben cuántas personas de mi familia vinieron a verla? ¿Ninguna? Ni una sola vez. Mi madre no me visitó. Mi padre no llamó para preguntar si podía subir mis propias escaleras. Chloe estaba ocupada, siempre ocupada, planeando la boda de la que me enteraba por terceros. Hubo una noche, quizás a los 2 meses, en la que se me cayó un vaso de agua en la cocina y se hizo añicos por todo el suelo. Me quedé allí, sobre los trozos, apoyada en mi pierna mala, incapaz de agacharme a recogerlos sin ayuda. Y no había nadie a quien llamar. Quiero ser clara en algo. Podría haber llamado a mis padres. Esa es la parte que la gente no entiende. El teléfono funcionaba. Sus números estaban ahí mismo. Pero ya sabía, de la misma manera que sabes que una estufa está caliente sin tocarla, que si llamaba, la conversación de alguna manera terminaría siendo sobre ellos y lo que necesitaban, y yo terminaría la llamada sintiéndome como si hubiera sido yo la que había hecho algo mal. Así que, en lugar de eso, cogí la escoba. Lo barrí lentamente, un pequeño montón a la vez, y lloré un poco, de pie, y luego me preparé la cena y me fui a la cama. Me había vuelto muy buena en no necesitar a nadie. Todavía no entendía que eso no era una fortaleza. Era una herida que me habían entrenado para llamar fortaleza. La única persona que alguna vez llamó a mi puerta fue una mujer llamada Grace Kessler, que vivía a 2 casas de distancia y a quien apenas conocía. Dejaba sopa en mi escalón en un plato cubierto. Solo dejo esto en el porche, llamaba a través de la puerta para que no tuviera que levantarme. Nunca entraba a menos que se lo pidiera. Nunca quiso nada de mí. En ese entonces no entendía lo raro que era eso. Una persona que aparece y no pide nada. Ahora lo entiendo. Luego, una tarde a principios de verano, con el jardín empezando a brotar, mi teléfono sonó de un número que no conocía. Casi lo dejo pasar. Me alegro por el resto de mi vida de no haberlo hecho. Contesté y hubo una pequeña pausa y luego una voz, delgada y cálida y completamente inconfundiblemente clara. Reye, soy la abuela. Te estás curando, cariño. Tuve que sentarme en el primer escalón. No por mi cadera, sino porque en 7 meses de cirugías y fisioterapia y largas tardes vacías, ni una sola persona de mi familia me había preguntado eso. ¿Te estás curando? Mi abuela, la que me dijeron que había perdido la memoria, fue la primera. Dije que sí. Dije que estaba en ello. Le pregunté cómo estaba y desde dónde llamaba, y ella bajó la voz como si alguien estuviera justo fuera de la habitación. No tengo mucho tiempo con este teléfono, dijo. Una de las asistentes me dejó usarlo. Me enteré de tu accidente por una mujer de la iglesia cuya hija es enfermera. He estado tratando de contactarte durante mucho tiempo, cariño. Me dijeron que no estabas lo suficientemente bien para hablar, le dije. Se me había hecho un nudo en la garganta. Dijeron que estabas demasiado cansada para recibir visitas. Durante años, abuela. Hubo un silencio en la línea que me dijo más de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un filo bajo la suavidad. Me dijeron que dejaste de escribir, dijo. Me dijeron que habías seguido con tu vida y no querías que te molestara una anciana. Nunca dejé de hacerlo, dije. Envié tarjetas cada cumpleaños, cada Navidad. Nunca dejé de hacerlo. Nunca recibí ni una sola, dijo en voz baja. Ni una, Reye. ¿En 6 años?
Me senté allí en las escaleras de mi casa vacía con el teléfono presionado tan fuerte contra mi oído que dolía. Si yo le había estado escribiendo a ella y ella me había estado escribiendo a mí y ninguna de las dos había recibido jamás una palabra, entonces alguien había estado en medio, sacando las cartas de nuestras manos. Ven a verme, dijo. Por favor, ven a verme con tus propios ojos. Y Reye, no le digas a tu madre que vas a venir. Le pregunté por qué. Le pregunté dónde estaba, pero la línea ya se había cortado. La asistente debía necesitar el teléfono de vuelta. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. Luego encendí la lámpara y encontré un bolígrafo. Y en el reverso de una vieja factura de servicios públicos, escribí el nombre del lugar que había logrado decir antes de que nos cortaran. Un centro de cuidado de la memoria en el otro extremo de la ciudad. El tipo de lugar donde pones a alguien cuando has decidido que no se puede confiar en que recuerde su propia vida. Esperé hasta que pude conducir de nuevo sin dolor, lo que tardó un par de semanas más. Y luego, una mañana de un día laborable, mientras mi madre pensaba que su madre estaba seguramente olvidada, conduje a través de la ciudad para averiguar qué había significado realmente demasiado cansada para recibir visitas. El centro era limpio, de color beige y olía a desinfectante tratando de cubrir algo más antiguo. En la recepción, una joven me preguntó a quién venía a ver y le dije, Ruth Calvert. Soy su nieta. Miró su pantalla y luego me miró a mí y algo incómodo se movió en su rostro. Lo siento, dijo. ¿Usted? Usted no está en la lista de visitantes aprobados. No puedo dejarla pasar sin aprobación. ¿Hay una lista aprobada?, dije. Giró un poco la pantalla. No lo suficiente como para romper una regla, solo lo suficiente para dejarme ver. En el archivo de Ruth Calvert, bajo visitantes aprobados, había exactamente 2 nombres, el de mi madre, el de mi padre. Y una nota debajo de ellos en la fría taquigrafía de un formulario que decía que no se permitían visitantes fuera de la lista por petición familiar. Tus padres lo establecieron cuando fue admitida, dijo la joven con cuidado. Por su seguridad. Me quedé allí y dejé que eso calara. Mi abuela estaba, según mi madre, demasiado confundida para conocer a nadie, demasiado ida para tener compañía. Y, sin embargo, alguien se había tomado la molestia de hacer una lista de exactamente quién tenía permitido contactarla. No construyes un muro alrededor de una persona que ya está perdida. Construyes un muro alrededor de una persona que temes que pueda ser encontrada. Pedí hablar con una enfermera, alguien de mayor rango, y dije las palabras que desde entonces he aprendido que abren muchas puertas. Dije que estaba preocupada por el cuidado de mi abuela y que quería entender su situación y que no me iría hasta que alguien me explicara la lista. Vino una enfermera, una mujer mayor con ojos amables y cansados, y después de unos minutos de mis preguntas tranquilas y obstinadas, tomó una decisión por la que siempre estaré agradecida. Me acompañó ella misma. Mi abuela estaba sentada junto a la ventana en una silla demasiado grande para ella. Y cuando se giró y me vio, toda su cara cambió y dijo mi nombre. Y luego dijo, has crecido. Lo que no tenía sentido porque yo tenía esta altura desde los 17. Y fue lo más maravilloso que alguien me había dicho en un año porque significaba que recordaba una versión de mí de antes de todos los muros. Hablamos de todo. Recordaba el verano en que yo tenía 9 años y ella me enseñó a desgranar guisantes en su porche trasero. Y recordaba que yo odiaba los guisantes pero me encantaba desgranarlos. Recordaba los chistes malísimos de mi abuelo y me contó 2 de ellos palabra por palabra y se rió de los remates antes de llegar a ellos, como siempre había hecho. Preguntó, con agudeza, si había contratado a un contratista de verdad para la casa o si había hecho el trabajo yo misma. Y cuando le dije que yo misma, dijo, bien, cobran de más. Que era exactamente el tipo de cosa que siempre había dicho. Esta no era una mujer que había perdido el hilo de su propia vida. Esta era una mujer a la que le habían quitado el hilo de las manos y que había estado sentada junto a una ventana durante 6 años, todavía agarrada con fuerza al final del mismo, esperando que alguien se diera cuenta. Me senté con ella durante 2 horas. Tenía 81 años y no estaba confundida. Sabía el día, el año, el nombre de la asistente que le había prestado el teléfono. Preguntó por mi cadera y por la casa, y se rió de la historia sobre pintar el porche de 3 pies en 3 pies. Y luego, en voz baja,
cuando el pasillo estaba vacío, me contó cómo había llegado a estar allí. Tengo 81 años, no estoy ida, dijo. Y se estiró y me agarró la mano con fuerza suficiente para demostrarlo. Después de que tu abuelo falleció, estaba sola y triste. Y dejé que tu madre empezara a ayudarme con las cosas. Las facturas, el banco. Era más fácil. Y luego, un día, ya no estaba ayudando a decidir nada. Y luego, un día, aquí es donde vivía. Y no lo había consentido. No realmente. Dijeron que estaba olvidando cosas. Quizás olvidé dónde dejé mis llaves una o dos veces. A todo el mundo le pasa, pero nunca olvidé quién era. Me miró durante un largo momento. Luego se inclinó, lenta y cuidadosamente, y sacó una caja de hojalata abollada de debajo de su cama. Hay algo que necesitas ver, dijo. Dentro de la lata, envuelto en una goma elástica, había un montón de sobres. Mi letra, su nombre, y esta dirección en el anverso de cada uno, y estampado en rojo en cada uno de ellos las palabras, devolver al remitente. Cada tarjeta que le había enviado, mis tarjetas de cumpleaños, mis tarjetas de Navidad, las pequeñas notas que había escrito solo para decir que estaba pensando en ella, devueltas como si no fueran nada. La tinta en algunas de ellas estaba borrosa y suave. Y me di cuenta de que era porque las había sostenido tantas veces. Estas cartas que le habían llegado ya rechazadas. Los únicos trozos de mí que se le había permitido conservar. Encontré esto en un contenedor, dijo, la semana que me mudaron. Una caja de correo devuelto que tu madre no había tenido tiempo de tirar. Las he guardado desde entonces. Alisó el sobre superior con un pulgar. Para saber que no me habías olvidado, incluso cuando me decían que lo habías hecho. No lloró fácilmente. Me lo había quitado de encima hace mucho tiempo porque la fuerte no llora. Pero lloré entonces, sentada en esa habitación beige sosteniendo 6 años de mi propia letra de vuelta. Y mi abuela me sostuvo la mano y me dejó, y no me dijo que fuera fuerte. Cuando pude volver a hablar, le hice la pregunta que se había estado gestando en mí desde el cuarto día en el hospital. Le pregunté si eran solo las cartas, si eso era lo único que habían tomado. Miró por la ventana durante un rato. Luego dijo, no, cariño. No son solo las cartas. Tráeme mis papeles la próxima vez que vengas. Los del banco. También los he estado guardando. Volví la semana siguiente y la semana después. Y la tercera vez, me dio una carpeta con extractos bancarios que había acumulado en silencio, escondidos en el forro de una maleta, guardados de años de correo antes de que también la aislaran de eso. Nunca había podido entenderlos. Pero entender extractos es a lo que me dedico. Me llevó 4 minutos ver a dónde habían ido sus ahorros. Leo registros financieros durante 8 horas al día. Sé cómo es una cuenta saludable a medida que envejece, el lento aumento de los intereses, las pequeñas y predecibles salidas de una vida cuidadosa. Esto no era eso. Esto era una pérdida constante. Mes tras mes, año tras año, dinero saliendo de las cuentas de mi abuela en cantidades demasiado grandes para ser compras de supermercado y demasiado regulares para ser accidentes. Transferencias, retiros, pagos a cuentas que reconocí porque eran de mis padres. Casi $200.000 desaparecidos en unos 6 años, la mayor parte de todo lo que había ahorrado en toda una vida. Lo revisé una segunda vez y una tercera. ¿Cómo hago cuando los números de un cliente no cuadran y necesito estar segura antes de decir algo que no se puede desdecir? Pero no había una versión inocente de ello. Había transferencias programadas para el primero de mes, tan regulares como un salario. Hubo un retiro 3 años atrás, del tamaño exacto de un pago inicial que coincidía con la semana en que mis padres habían remodelado su cocina. Hubo una serie de pagos esa primavera que solo entendería más tarde, cuando supiera el nombre de cierto viñedo. Es extraño leer la vida arrebatada de una persona en una columna de cifras. Cada número era lo suficientemente pequeño como para justificarlo por sí solo. Así es como siempre funciona. No lo tomas todo de una vez. Tomas un poco y un poco más. Y te dices a ti mismo y a todos los demás que solo estás ayudando. Y sigues tomando hasta que un día no queda nada.
Y una mujer de 81 años está sentada detrás de una puerta cerrada, preguntándose a dónde se fue toda su vida. Me senté en la mesa de mi cocina con esas páginas extendidas bajo la luz y sentí que algo frío se instalaba en mí. No exactamente conmoción, sino reconocimiento. Era la misma mirada que había visto sobre esa carpeta en el hospital, solo que escrita en números en lugar de en una cara. Mi familia tenía un hábito, y tenía una forma. Y la forma era esta: encontraban a la persona que no podía defenderse, y tomaban lo que esa persona tenía, y contaban una historia que lo convertía en bondad. La siguiente vez que la visité, le devolví la carpeta y le conté lo que había encontrado. Se lo expuse claramente, como lo haría con un cliente. Sin drama, solo la verdad sobre la mesa. Tenían un poder notarial, dije. Lo firmaste después de que muriera el abuelo. Les permitió administrar tu dinero legalmente, y lo usaron para mover tus ahorros a sus propias cuentas, poco a poco, durante años. Ahí es donde fue, abuela. No desapareció. Lo tomaron. Estuvo en silencio durante un largo momento. Sus manos estaban juntas en su regazo y no temblaban. Dijeron que era para protegerme, dijo finalmente. Los protegió a ellos, dije. Asintió lentamente y vi algo volver a su rostro que no creo que hubiera estado allí en mucho tiempo. No exactamente ira. Algo más firme que la ira. Esa boda que va a tener tu hermana, dijo. La grande. Oigo a las asistentes hablar de las flores, el lugar, $60.000, dicen. ¿De dónde crees que una joven que trabaja en una boutique saca $60.000 para una boda, Michelle? No respondí. No era necesario. Ambas ya sabíamos de quién eran los ahorros de toda una vida que habían estado pagando silenciosamente el día perfecto de mi hermana. Lo quiero de vuelta, dijo. Y su voz era baja y uniforme y absolutamente segura. Todo. Quiero mi dinero y mi vida y mi propia puerta de entrada de vuelta. Y quiero decidir yo misma quién se queda con lo que queda de mí cuando me haya ido. No ellos. ¿Yo? Se sentó erguida en su silla por primera vez desde que la había encontrado, sin apoyarse en los cojines, y el sol tardío entró por la ventana y la iluminó. Y en ese momento pareció la persona más fuerte que jamás había conocido. Entonces eso es lo que haremos, dije. Pero querer tu vida de vuelta y recuperarla son dos cosas diferentes. Y sabía que no podíamos hacerlo a gritos. Si mis padres se enteraban de que Ruth estaba despierta, por así decirlo, apretarían cada muro que habían construido. Necesitábamos ayuda de fuera de la familia, y necesitábamos ser silenciosas como ratones hasta que estuviera hecho. Encontré una abogada que trabajaba en derecho de la tercera edad, una mujer llamada Francis Dowlen, en una pequeña oficina que olía a café viejo y buen juicio. Hice la cita, pero primero hice algo que importaba más que todo eso. No hablé por mi abuela. La llevé y dejé que Francis hablara con ella a solas, con la puerta cerrada y yo en la sala de espera, porque el punto central era que Ruth volviera a decidir las cosas por sí misma. Cuando salieron, Francis me miró y dijo algo que nunca olvidaré: tu abuela sabe exactamente lo que quiere y exactamente por qué. Eso es todo lo que la ley necesita. La competencia no se trata de si pierdes tus gafas. Se trata de si entiendes tus propias decisiones. Ella entiende las suyas perfectamente. No sucedió de la noche a la mañana. Estas cosas se mueven a la velocidad del papeleo. Y hubo unas semanas en las que llevé a mi abuela a citas y me senté en salas de espera y la vi firmar su propio nombre una y otra vez. En documentos que leía cuidadosamente primero, cada línea, sosteniendo las páginas a distancia porque nunca había permitido que nadie llevara sus gafas de leer a ese lugar. Y entre el papeleo, comenzó a hacer pequeñas cosas que no se le había permitido hacer en años. Eligió sus propias compras y se quedó en el pasillo de los cereales durante 10 minutos completos solo porque podía. Se sacó una tarjeta de la biblioteca. Compró un geranio y lo puso en el alféizar de su ventana y lo regaba cada mañana con una pequeña taza desconchada. Vi a una mujer volver a la vida a través de 100 pequeñas decisiones que la mayoría de nosotros tomamos sin siquiera pensar en ellas. Y me rompía un poco el corazón cada vez porque cada una era un recordatorio de cuánto se le había quitado silenciosamente. El dinero importaba, pero esa no era la injusticia que más me enfadaba.
La parte que más me enfadaba eran los 10 minutos en el pasillo de los cereales que se le habían negado durante 6 años. Durante las siguientes semanas, en silencio, Francis ayudó a mi abuela a hacer 3 cosas. Revocó el poder notarial de manera limpia y completa, para que mis padres ya no tuvieran ningún derecho legal a tocar un céntimo suyo. Comenzó el proceso de recuperar lo que se podía recuperar, y actualizó su testamento de arriba a abajo exactamente como ella deseaba. Estuve allí el día que firmó los papeles que pusieron fin a todo. Francis deslizó los documentos sobre el escritorio, y mi abuela cogió el bolígrafo ella misma. Nadie dobló sus dedos alrededor de él. Nadie le dijo, solo firma aquí para que podamos ayudar. Su mano temblaba un poco por la edad, no por la duda, y escribió su nombre lenta y cuidadosamente, y salió limpio y claro sobre la línea. Ruth Calvert. Nadie había sostenido ese bolígrafo más que ella. Luego volvió a casa, no al centro, sino a un pequeño y luminoso apartamento cerca de mí, a 10 minutos de la calle del Mare, con una ventana que recibía la luz de la mañana. La ayudé a mudar sus pocas cosas. Puso la caja de hojalata con mis cartas devueltas en la mesa de la cocina donde pudiera verla. Era libre. Y al otro lado de la ciudad, sin saber por qué, el mundo entero de mis padres comenzó a quedarse sin dinero muy silenciosamente. Se enteraron de la misma manera que te enteras de que un grifo se ha cerrado. De repente, las cuentas de las que habían estado sacando dinero no respondían. Los pagos rebotaban. El banco, cuando llamaron, les dijo cortésmente que ya no tenían autoridad sobre la cuenta en cuestión y que no podían discutir los detalles con ellos. Y mis padres hicieron lo que la gente así siempre hace cuando lo que tomaron sin permiso deja de fluir. Culparon a todos menos a sí mismos. Culparon al banco. Culparon al centro. Hubo un mensaje furioso en el chat grupal de la familia sobre algún error administrativo que se iba a solucionar. Iban a rodar cabezas. Esto era indignante. Nunca, ni una sola vez, pensaron en culparse a sí mismos. Y nunca, jamás, imaginaron que la frágil anciana que habían archivado había salido por la puerta principal y cerrado el grifo con su propia mano. Faltaban 3 semanas para la boda, y el lugar que habían reservado, el viñedo con el paquete de $60.000, requería un pago final que de repente no podían hacer. El depósito no pudo ser procesado. El viñedo, sin recibir el pago, cedió la fecha. Así que mis padres, desesperados, humillados, con una novia en pánico y una lista de invitados ya enviada, buscaron lo único que aún podían tomar sin pagar. Y sus ojos se posaron en un hermoso patio trasero recién renovado con un jardín y un roble y un pequeño banco en una casa en la calle del Mare que pertenecía a la hija a la que nunca habían venido a visitar. El mensaje de texto llegó un martes por la noche. Estaba de pie en el mostrador de mi cocina cuando el teléfono se iluminó. Era de mi madre. Vamos a usar tu patio trasero para la boda de Chloe el sábado. Es la única opción y es perfecto. Quédate arriba durante la ceremonia para no salir en las fotos. O vete a otro sitio por el día. No hagas que esto se trate de ti. La familia ayuda a la familia. Lo leí de pie en la cocina oscura. La pantalla era la única luz. No podemos. No estarías dispuesta. No, ¿cómo estás, por cierto? Sabemos que has tenido un año difícil. Solo una orden y un insulto envuelto en ella. Y la vieja suposición debajo de ambos de que yo haría lo que siempre hacía, que la fuerte se lo tragaría y se haría a un lado. Pensé en todas las otras veces que me había hecho a un lado. La foto de graduación, los aparatos, el pase de autobús, el bolígrafo en la manta del hospital. Pensé en cuántas veces la familia ayuda a la familia solo había apuntado en una dirección, hacia ellos, y nunca, ni una sola vez, hacia mí o hacia la anciana que habían encerrado detrás de una puerta beige. Y de pie allí en esa cocina oscura con mi pulgar flotando sobre la pantalla, entendí algo claramente por primera vez. No se equivocaban en que yo diría de acuerdo. Iba a decir de acuerdo. Pero habían cometido el mismo error que habían estado cometiendo toda mi vida. Pensaron que de acuerdo significaba rendición. Nunca se les ocurrió que una persona puede aceptar abrir una puerta precisamente porque ya sabe exactamente lo que le espera al otro lado. 3 pequeños puntos aparecieron debajo de su mensaje, luego desaparecieron.
Había comenzado a escribir algo más y lo pensó mejor. No iba a preguntar. Nunca preguntaba. Miré ese mensaje durante mucho tiempo y luego hice algo que me sorprendió incluso a mí. Escribí una palabra. De acuerdo. Dejé el teléfono boca abajo en el mostrador. Luego lo volví a coger y llamé a mi abuela y cuando contestó, le dije, el sábado, ponte el vestido azul. Y miré la carpeta que estaba en la mesa de mi cocina, la escritura de mi casa con mi nombre y el de nadie más, y a su lado, los papeles que Francis había preparado, los que decían que Ruth Calvert había recuperado su vida y había elegido por sí misma quién era. Todo lo que necesitaba ya estaba allí. Había estado allí todo el tiempo. Antes de llevarlos a esa mañana de sábado, si ya saben exactamente cómo se siente esto, comenten de acuerdo a continuación. A veces, una palabra tranquila es lo más fuerte que una persona puede decir. Llegaron el viernes, en realidad, para preparar todo. La boda era el sábado, pero las decoraciones y las sillas y el arco llegaron el día anterior, y también toda la procesión. Subiendo por mi tranquila calle poco después de las 9 de la mañana, observé desde la ventana delantera. El coche de mis padres primero, luego el de Chloé, luego un camión de alquiler, y detrás de eso, una furgoneta de un florista y una organizadora de bodas con auriculares y una tablilla contra el pecho. La parte trasera del camión se abrió y salieron sillas plegables y rollos de tela blanca y un arco de madera en piezas y brazadas de guirnaldas falsas. Y comenzaron a llevar todo alrededor del costado de mi casa hacia el jardín que había plantado con mis propias 2 manos mientras todavía estaba en muletas. Mi madre me vio en la ventana. Se dirigió al porche y yo abrí la puerta principal antes de que pudiera llamar y comenzó a hablar antes de que su pie tocara el escalón superior. Michelle, arriba ahora. Tenemos mucho que hacer y no quiero que estorbes o te interpongas en el camino de nadie. Nadie quiere una escena en la boda de Chloé. Vamos. De hecho, me hizo un gesto con la mano, como se espanta a un gato. No subí. Abrí la puerta del todo y salí a mi propio porche. Y no estaba sola. Mi abuela salió a mi lado con su vestido azul, de pie, erguida, con la barbilla en alto, sus ojos claros como una campana a la luz de la mañana. La había recogido 1 hora antes. Había estado esperando esto. Mi madre se detuvo como si hubiera chocado contra un cristal. El color se le fue de la cara tan rápido que fue como ver el agua drenar de un lavabo. Su boca se abrió y por un segundo no salió nada en absoluto. Detrás de ella, la organizadora de bodas se detuvo en medio de desenrollar un trozo de alfombra blanca. Sintiendo algo, mi padre, que subía por el camino con una caja de sillas, las dejó en el suelo. Chloé, en la puerta, se quedó quieta. Y el prometido de Chloé, un hombre decente y tranquilo llamado Nathan, que no creo que entendiera completamente en qué familia se estaba metiendo, dio medio paso atrás de ella sin parecer darse cuenta de que lo había hecho. No, susurró mi madre. Miraba a mi abuela como si estuviera viendo un fantasma. Mamá, eso es imposible. Hola, Linda, dijo mi abuela agradablemente. Por un momento, nadie se movió. El florista se quedó congelado con un cubo de rosas blancas. Incluso los pájaros parecían haberse detenido. Vi cómo se movía por el rostro de mi madre en etapas. Primero, la pura conmoción de ver a su madre de pie y con los ojos claros. Una mujer que le dijo a todo el mundo que se había ido. Luego, la rápida y asustada aritmética de ello, el cálculo de exactamente cuánto podía saber una Ruth lúcida y exactamente cuánto podía decir y a quién. Y luego, debajo de ambos, algo que nunca había visto en el rostro de mi madre en 34 años. ¿Miedo? No miedo de mí. Nunca me había tenido miedo. Miedo de ser vista. Porque no hay nada más peligroso para una persona que ha construido toda su vida sobre una historia que el único testigo que estuvo allí para la verdad. De pie bajo el sol con un vestido azul, recordando cada cosa. Mi madre se recuperó como siempre lo hacía, volviéndose más ruidosa y segura. Se volvió hacia mí y señaló el jardín y dijo, no sé qué es esto, pero no tenemos tiempo para ello. Este es un asunto familiar y este patio trasero se va a usar hoy. La casa es de la familia, Michelle. Lo sabes. Ahora, déjanos hacer lo que vinimos a hacer. Ese fue el momento.
La casa es de la familia. Lo había estado esperando, sinceramente, porque era la mentira sobre la que se sostenía todo lo demás. Así que levanté la carpeta que había estado sosteniendo a mi lado y saqué una sola página y la sostuve para que pudiera verla y mantuve mi voz muy tranquila. Esta casa es mía, dije, cada tabla de ella. La compré con mi indemnización y mis ahorros mientras ninguno de ustedes vino a ver si podía caminar. Sostuve la escritura un poco más alto. Si crees que esta casa es de la familia, entonces lee el nombre que figura en ella. Adelante, léelo en voz alta. Solo hay un nombre, y no es el tuyo. No lo leyó. No pudo. Solo miró ese trozo de papel, temblando ligeramente con la brisa de la mañana. Y el silencio que cayó sobre ese patio fue lo más fuerte que he oído en mi vida. La organizadora de bodas bajó su tablilla. Había estado en 100 de estas, estoy segura, y conocía la diferencia entre una riña familiar y algo en lo que el suelo se estaba desmoronando. Y dio un paso silencioso hacia su furgoneta. El florista había dejado de fingir que arreglaba algo. Mi padre se había puesto gris, y mi madre, que nunca en mi vida se había quedado sin palabras, estaba en medio de mi jardín, sin sostener nada en absoluto frente a cada persona a la que más habría querido impresionar. Con un solo trozo de papel sostenido frente a su cara que no podía decidirse a leer en voz alta. Y entonces fue Chloe quien lo rompió. Chloe, a quien nunca en su vida le habían dicho que no y no tenía idea de qué hacer con ello, que vio su boda de $60.000 evaporarse en un césped que no era suyo, y que hizo lo que los acabó a todos. Lo gritó allí mismo, frente a la organizadora y el florista y Nathan y los dos primeros invitados que acababan de doblar la esquina con un regalo envuelto. Ese era el dinero de la abuela. Se suponía que pagaría por esto. Se suponía que era nuestro. El ramo que sostenía se le resbaló de las manos y cayó sobre la hierba. Nadie lo recogió. Los dos primeros invitados se detuvieron donde estaban, con el regalo sostenido entre ellos, con la boca ligeramente abierta. La organizadora miró su tablilla como si la respuesta pudiera estar en ella. Nathan se giró y miró a Chloe como si nunca la hubiera visto del todo antes. Casi sentí lástima por él. Se había apuntado a casarse con lo que él pensaba que era una familia cálida y generosa, del tipo que organiza una boda de $60.000 por amor. Y estaba viendo en tiempo real cómo el suelo de esa historia cedía bajo sus pies. No dijo nada. Simplemente se agachó y recogió el ramo que Chloe había dejado caer y lo sostuvo y lo miró. Y creo que en ese momento silencioso entendió más sobre los próximos 50 años de su vida de lo que nadie le había dicho jamás. Si se casó con ella de todos modos, no lo sé. Esa parte no era mi historia para seguir, pero vi el segundo exacto en que la imagen que le habían vendido dejó de coincidir con la que estaba frente a él. Y en ese silencio, mi abuela dio un paso adelante. Soltó mi brazo y se mantuvo por sí misma, de 81 años, con su vestido azul, pequeña y erguida, y habló con una voz que era tranquila y uniforme y que se escuchó en todo ese patio. No estoy confundida, dijo. Nunca lo estuve. Sé exactamente qué año es y exactamente de quién fue el dinero que pagó por esas flores y exactamente quién me puso detrás de una puerta cerrada y le dijo a toda esta familia que había perdido la memoria para que nadie viniera a descubrir la verdad. Miró a mi madre y luego a mi padre y no había crueldad en su rostro, solo una terrible claridad. Recuperé mi vida, cada dólar y cada elección. Decidí en quién confío y en quién no, y lo puse por escrito y está hecho. Nadie firmó nada por mí. Yo elegí esto. Mi padre encontró su voz, baja y suplicante. Ruth, mamá, no entiendes. Solo intentábamos. Entiendo mejor de lo que crees, Dennis, dijo ella. Deberías haberme visitado. Habrías descubierto cuanto todavía entendía. Fue entonces cuando metí la mano en la carpeta por última vez. Me había prometido a mí misma que no diría mucho. No era necesario. Pero quedaba una cosa, y era mía para decirla, y la había llevado durante 7 meses exactamente para esto. Saqué una página doblada, suave en los pliegues por haber sido guardada tanto tiempo, y la sostuve, y miré directamente a mi madre. ¿Sabes qué es esto?, dije. Este es el papel que trajiste a mi habitación del hospital. 4 días después de que me pusieran una varilla en la pierna,
Te sentaste en mi cama y me pusiste un bolígrafo en la mano y me sonreíste. Y trataste de que te cediera mi casa mientras estaba demasiado cansada por el tratamiento para pensar con claridad. Mi voz no se alzó. Si acaso, se volvió más baja, y todos en ese patio se inclinaron para escucharla. Ninguno de ustedes preguntó si tenía miedo. Ninguno de ustedes preguntó si siquiera me despertaría de la cirugía. No vinieron a ver si viviría. Vinieron a ver qué tenía. La boca de mi madre se movió, pero no salió nada. Lo guardé, dije. Lo he guardado todo este tiempo porque una parte de mí no podía creer que fuera real. Pero es real. Es lo mismo que le hiciste a ella. Asentí hacia mi abuela. Es lo único que sabes hacer. Nadie discutió. No quedaba nada con qué discutir. Los dos primeros invitados ya se estaban retirando silenciosamente hacia la calle. El florista había dejado su cubo. Mi madre estaba en medio de mi jardín con las manos vacías. Y mi padre estaba detrás de ella con una caja de sillas a sus pies. Y por primera vez en toda mi vida, ninguno de los dos tenía una sola palabra. Así que no di un discurso y no grité y no esperé una disculpa que sabía que no llegaría. Hice lo único que no se podía deshacer. Puse mi mano en el hombro de mi abuela y nos giré a ambas hacia la puerta. Necesitan llevarse sus cosas e irse, dije por encima del hombro, sin acaloramiento. Todo fuera de mi propiedad. No va a haber una boda aquí. Luego la acompañé adentro y cerré mi puerta principal detrás de nosotras y giré el pestillo y emitió un pequeño sonido final, un clic de madera que sentí hasta los pies. Afuera, después de un largo momento, oí cerrarse la compuerta trasera del camión. Oí arrancar la furgoneta del florista. Oí puertas de coche y voces bajas y el crujido de los neumáticos retrocediendo por mi calle. No miré. Me senté en la mesa de mi cocina con mi abuela y puse la tetera, y por primera vez en 7 meses, mi patio trasero estaba completa y perfectamente silencioso. Nadie volvió a la puerta. La boda sí se celebró. Quiero ser honesta sobre eso porque esta no es una historia donde el cielo cae sobre los malvados. Chloe se casó 8 días después en un pequeño salón alquilado con sillas plegables y un pastel de una tienda de comestibles, pagado por la familia de Nathan, que entiendo fueron amables al respecto. Los $60,000 se habían convertido en algo mucho más pequeño y mucho más ordinario. Y la historia que mis padres habían pasado años contando, aquella en la que eran los generosos, los pilares, la familia que ayuda a la familia, simplemente no cabía dentro de un salón alquilado. Había necesitado un viñedo y el dinero de otra persona para mantenerse en pie. Y ahora no tenía ninguno de los dos. Y aquí está la parte que no esperaba. No todos se pusieron de su lado. Las noticias viajan en una familia, incluso en una rota. Una tía con la que apenas había hablado en una década vino a ver a mi abuela, medio esperando, creo, encontrar a una anciana confundida siendo manipulada por una nieta amargada. En cambio, encontró a Ruth en un apartamento luminoso, sirviendo té, recordando los nombres de los hijos de la tía y preguntando por cada uno. Algunos más vinieron después de eso. Mi abuela se sentaba en la mesa de mi cocina en esas tardes y respondía cada pregunta con claridad y dejaba que la gente viera por sí misma lo que, demasiado cansada para recibir visitas, había significado realmente. Algunos de ellos se avergonzaron. Algunos de ellos habían sospechado durante años y no habían dicho nada y tuvieron que vivir con eso. Nadie tuvo un cambio de opinión dramático de repente. Fue más silencioso que eso. La gente simplemente dejó de creer lentamente la vieja historia, una visita a la vez, porque la verdad estaba sentada allí mismo en una silla, ofreciéndoles una segunda taza. La tía que mencioné, la hermana menor de mi madre, se quedó más tiempo esa primera tarde. También la habían mantenido a distancia, supe, alimentada con la misma historia de que Ruth era difícil y estaba confundida. Se sentó en la mesa de mi cocina y escuchó a su madre describir la lista de visitantes cerrada y el correo devuelto. Y en algún momento se llevó la cara a las manos. Llamaba cada mes, dijo. Cada mes durante 3 años me dijeron que estabas durmiendo. Me dijeron que no me reconocerías. Mi abuela se estiró sobre la mesa y le dio una palmadita en la mano y dijo, te habría reconocido en cualquier lugar, Débora.
Y mi tía lloró como lloran las personas cuando se dan cuenta de que les mintieron sobre algo que importaba y que la mentira les había costado años que nunca podrían recuperar. Preparé mucho té ese otoño. Aprendí que cuando una historia familiar finalmente se rompe, no se rompe ruidosamente. Se rompe en las cocinas. Una conversación honesta a la vez. Y cada persona tiene que decidir por sí misma si prefiere mantener la versión cómoda o enfrentar la verdadera. Algunos eligieron la verdad. Unos pocos dejaron de responder las llamadas de mi abuela por completo porque la verdad les pedía demasiado. Dejé ir a ambos tipos. Grace, mi vecina, se enteró de lo que había pasado y empezó a traer 2 platos en lugar de 1 para que mi abuela también tuviera algo. Todavía nunca pedía nada. Simplemente hacía espacio. Mi madre no llamó. Mi padre lo hizo una vez, unas semanas después. Casi no contesto, pero lo hice. Reye, dijo, esto ha llegado demasiado lejos. Tu madre está destrozada. Chloe no nos habla. ¿Podemos simplemente? ¿Podemos superar todo esto? Seguimos siendo tu familia. Y escuché lo que estaba esperando escuchar. Escuché un lo siento. Escuché un estuvimos equivocados sin un pero después. Escuché una sola palabra sobre mi cadera, mi casa, los 7 meses, las cartas, cualquiera de esas cosas. No estaba allí. Lo que estaba allí era un hombre que lamentaba que le hubiera costado algo y que quería que el costo se detuviera. Puedes superarlo, dije. En el momento en que digas la verdad en voz alta, toda. A mí y a la abuela y a todos a los que les dijiste que estaba enferma. Mantuve mi voz suave porque lo decía con suavidad. Esa es la puerta. Está abierta. Solo tienes que atravesarla honestamente. Hubo un largo silencio en la línea. No sé qué quieres que diga, dijo finalmente. Lo sé, dije. Ese es todo el problema. Y colgué y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me permití sentir ambas cosas a la vez porque ambas eran ciertas. Alivio de que nunca más me haría pequeña para encajar en su historia. Y duelo real por la familia que tanto había deseado que había pasado 34 años fingiendo que eran ellos. Establecer un límite no significa que dejes de amar a las personas. Significa que dejas de permitir que el amor sea una puerta por la que entran para llevarse cosas. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y lo eran. Y las dejé ser. Para el Día de Acción de Gracias, mi casa ya no se sentía vacía. Éramos solo las 3 ese año, mi abuela, Grace y yo, alrededor de la mesa en la cocina que había reconstruido de rodillas. Mi abuela hizo el pastel porque insistió y se paró en el mostrador extendiendo la masa como si lo hubiera estado haciendo durante 60 años, lo cual era cierto. Grace trajo el vino y una historia terrible y maravillosa sobre su primer matrimonio que hizo que mi abuela se riera tanto que tuvo que sentarse. La caja de hojalata de mis cartas de vueltas estaba ahora en la repisa de la chimenea, con la tapa abierta, ya no escondida, simplemente parte de la habitación. Por primera vez desde que había firmado por esa casa sola con las llaves frías en la mano, el lugar sonaba lleno, no abarrotado, lleno. Hay una diferencia, y nunca la había conocido hasta entonces. Después de la cena, mi abuela se quedó dormida en la silla junto a la ventana con un trozo de su propio pastel a medio comer en el plato sobre su regazo, y Grace y yo lavamos los platos en silencio para no despertarla. Grace secaba y miró a la anciana durmiendo bajo la cálida luz y dijo, «¿Es feliz aquí?». No lo dijo como un cumplido para mí. Lo dijo como un hecho simple del que se alegraba, como hacía todo. Miré a mi abuela, segura, satisfecha y en casa. Y pensé que si el accidente me había costado una familia que nunca fue realmente mía para empezar, también de alguna manera me había devuelto a la única persona en ella que siempre lo había sido. Si alguna vez has tenido que cerrar una puerta a personas que todavía amas, me gustaría saberlo. Cuéntame sobre el límite que finalmente estableciste y la paz que encontraste al otro lado. Tu historia podría ser la que ayude a otra persona a dejar de desaparecer. En diciembre, el jardín estaba desnudo y durmiendo, pero mi abuela y yo salimos de todos modos en una tarde fría y clara para plantar algunos bulbos para la primavera. Cada una tenía un par de guantes, y la tierra estaba fría y suave, y ella se arrodilló en un cojín a mi lado y me mostró a qué profundidad ponerlos, y me dijo que me sorprenderían en abril,
cuando casi hubiera olvidado que estaban allí. La miré, arrodillada en mi patio trasero, en el patio que mi madre había intentado tomar, plantando cosas que no florecerían hasta que ella estuviera allí para verlas. Y pensé en la palabra que mi familia me había puesto toda mi vida, la fuerte. Solía pensar que significaba la que carga con todo y no pide nada y se para en el borde de la fotografía, medio cortada. Ya no pienso eso. Sigo siendo la fuerte. Simplemente dejé de permitir que eso signifique la que desaparece. Cuando terminamos, entramos y cerré la puerta trasera detrás de nosotras. No la cerré con llave. Nunca la he cerrado con llave desde entonces. Una puerta cerrada es suficiente. Dice, esto es mío. Y entras cuando yo digo, y no antes. Pero una sin cerrar también dice algo. Dice, no me he convertido en piedra. Dice que todavía hay una forma de entrar para las personas adecuadas, en los términos adecuados que yo elijo. Puse la tetera. Mi abuela se acomodó en la silla junto a la ventana que recibe la luz de la mañana. Y afuera, bajo el frío cielo de diciembre, los bulbos reposaban en silencio en la tierra oscura de un patio trasero que era mío, esperando una primavera para la que finalmente, estaría lo suficientemente bien. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.